Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Hoy inicio una nueva transmisión del despertar y hoy pues hablaremos de lo que va a ser un tema muy interesante. A ver si está todo bien. Ay, ¿qué le pasó? Ya. Un tema muy interesante que a todos seguramente les va a quedar como, ahora sí que como el anillo al dedo, sobre todo en este momento que tenemos tantos cambios. Pues me presento para muchos que quizá no me conozcan, soy Verónica Sarmiento Farret, tengo mucho tiempo trabajando en todas estas formas del despertar espiritual, en todo este camino que estamos constantemente haciendo. Y bueno, hoy me gustaría hablar dentro de este noticiero del despertar una información muy polémica acerca de las líneas del tiempo, donde nosotros justo cómo poder seguir avanzando en las líneas del tiempo de la mejor forma sin que esto obviamente nos cause problemas o distorsiones o caos a nuestras vidas en este momento. Así es que pues voy a iniciar, solamente me les pido unos segundos porque estoy buscando dónde está el, este, el video por si hay algo que necesite. Aquí estoy ya, ya me estoy viendo. Hola, hola, muy buenas tardes. Solamente bueno, me les pido unos segundos porque estoy buscando dónde está ya, ya me quedé. Bueno, eso quería hacer antes de iniciar este programa para poner pues todo, ahora sí que toda la energía solo en lo que estoy haciendo y permitirme a mí poder también explicar de manera muy puntual todo lo que quisiera hablar, sobre todo tratándose de todos estos temas tan interesantes, cósmicos, cuánticos, y donde estamos realmente dando pasos agigantados a la evolución humana, pasos agigantados a la transformación. Estamos realmente viviendo momentos bastante como un caos, pero a la vez ordenándose, ¿no? Ahí está simultáneamente tratando de haber modificaciones a nivel celular, modificaciones a nivel realidades, modificaciones en todos los conceptos. Entonces se está moviendo mucho la energía y bueno, yo considero que es un momento extraordinario para poder justo hablar de temas tan interesantes como ser más consciente y cómo movernos de forma tan consciente en líneas del tiempo que nos permiten obviamente entender cómo es la cosmovisión cuántica, pero a la vez también cómo se mueven con las realidades y cómo tú mismo puedes empezar a hacer tus propias transformaciones. Porque es ahí donde tenemos que entender, ¿no? Que tenemos una gran oportunidad de poder estar viviendo de manera diferente, ¿no? Bueno, actualmente estamos viviendo pues muchos cambios, así como acabo de mencionar el caos en nuestras vidas. Y estos hologramas de estas realidades se mueven cuando se libera obviamente las emociones o se rompen también muchas cadenas de energía. Así que es un movimiento, o digamos también es un ritmo, ¿no? Que puede converger en múltiples líneas del tiempo que voy a explicar, ¿sí? Y que se mueven al mismo tiempo y que convergen inclusive en nodos específicos energéticos que también le llaman como portales o nodos, ¿no? Y también hacemos consciente, o sea, darnos conciencia de todo esto nos permite dar un salto a una mejor también versión de nosotros mismos y a vivir más consciente cualquier cosa que nosotros empecemos a crear. Bueno, ese es el resumen que tengo yo para el día de hoy, para poder compartir y que espero que a muchos de ustedes les ayude a comprender toda esta cosmovisión tan sagrada de empezar a ser humanos conscientes y también al mismo tiempo estar recibiendo, como les decía, las nuevas frecuencias, pero de una manera pues armoniosa, ¿no? Y empezar a entender un poco más la cosmovisión cuántica, la cosmovisión de estelar, los principios universales y muchas otras cosas más, con la finalidad de empezar a asentar realmente nuestra condición de humano cósmico. Claro que eso pues irá haciendo durante todos los próximos años, es por ello que las velocidades atómicas están cambiando tanto, pero bueno, voy a exponer el tema desde obviamente el origen y las teorías del origen de lo que es el universo y de ahí pues voy a llegar hasta el punto de hablar en las líneas paralelas, en las líneas del tiempo y que sepamos nosotros cómo manifestarnos, porque sí hay mucha información muy interesante que quizá les va, pues va a ser importante entenderlas, sobre todo para que empecemos ya
a manejar nuestras líneas de manera más consciente. Y bueno, pues sí, vivir amablemente, ¿no? Sin estar obviamente en el drama constante. Bueno, voy a empezar con la primera parte, que para mí es extremadamente importante, porque es un tema que quizá mucha gente lo ha vivido desde hace muchos años, que son los síntomas del despertar. Estos síntomas del despertar pues se vienen generando en mi persona desde hace mucho tiempo, y así sucedió también en otras generaciones, también este mismo despertar en donde pues sus órganos se han visto modificados, ¿verdad? Y al mismo tiempo nuestras células están haciendo cambios realmente importantes en nuestra codificación de ADN, y a la vez también pues es justo, ¿no? Lo que está pasando a nivel estelar, que nos está trayendo un montón de información a estos cuerpos que somos nosotros, sobre todo información que entra primero a nivel etérico y luego entra a nivel materia, y aquí lo voy a explicar un poco cómo justo hay esa relación, y de la misma manera poder pues quizá no tener caos, ¿no? Sobre si me duele algo, si sufro alguna sintomatología que quizá jamás en mi vida la haya sentido, como son todas las sintomatologías de la energía, que es algo bien puntual, que quizá todos estén viviendo de una manera un poco como dramática, ¿no? Porque en realidad pues sí hemos sentido dolor de estómago, hemos sentido dolores de cuerpo, ¿no? De diferentes, pero lo que es de cada quien es que nosotros tenemos como una situación muy importante en relación con síntomas muy específicos, como bien comentaba, en relación con la energía. Y se sienten, y bueno, también todos estos cambios que está habiendo a nivel cerebral, que los estamos sintiendo fuertemente, y además sistemas muy específicos como que se están moviendo, ¿no? Y de los sistemas tan específicos es el sistema pues hormonal, que es uno de los que más va a trabajar también, porque pues ya hay integraciones de energías desconocidas como es la energía femenina, y eso hace evidentemente que el sistema hormonal empieza a hacer grandes cambios, haya diferente tipo de situaciones que quizá... Buenas noches, Norma. Qué bueno que hoy sí me organicé, porque me ha costado trabajo muchas veces entenderle a los medios de comunicación. Entonces, estoy un poco atrasada para estar viendo lo que está saliendo a la vez por Casa OMA y lo que yo estoy emitiendo por este lado. Pero bueno, poco a poco voy a ir, si me dejan sus mensajes, con muchísimo gusto, pues podré quizá ayudarles en alguna duda que tengan o de algún síntoma que estén sintiendo ahorita con este despertar. Así que regreso a lo que estamos hablando, relacionado obviamente con todos estos cambios de manera hormonal. Y bueno, obviamente esto está haciendo que nosotros tengamos pues alteraciones fuertes en cuanto se refiere a nuestra personalidad, por ejemplo. Las hormonas se suben tanto que a veces ejercemos como un estado de bipolaridad, y eso va justo también para los hombres, que quizá les cueste un poco también de trabajo entender todo el sistema emocional que está generando ahorita también ellos, ¿no? Porque eran muy mentales, ¿no? Y ahorita como la energía del cerebro se está moviendo rápidamente, pues se está desbordando muchísimas emociones, y todas esas emociones están evidentemente pues creando realidades que quizá nunca se habían sentido tan como tan en la rueda de la fortuna, ¿no? En el sub y en el baja. Y en este momento pues sí hay esa oportunidad de poder entenderlo, para ver qué emoción estaba a su interior, y también al mismo tiempo pues los hombres pues tienen que cuidar de no dejarse llevar, porque en realidad sí, eso no lo estaba, nunca lo habían vivido, ¿no? Entonces ahorita que lo están viviendo pues considero que es un tanto como complicado para ellos, ¿no? Y también en relación pues con las mujeres, pues también hay síndromes bien fuertes que se están sintiendo, ¿no? Y uno de ellos es justo lo que es esta bipolaridad, o sea, hombres y mujeres la están resintiendo de una misma forma, y como bien decía, ¿no? O sea, generado muchas veces por esos cambios de hormonales, en donde evidentemente todo lo que es la masa atómica al cambiar, las hormonas también están dirigiendo otra información, ese cambio de lo que son las células, ¿no? Siempre hay transformaciones, y justo por ello el síndrome premenstrual quizá pueda resultar muy dolorosos en estos tiempos, así también quizá pueda generarse. Por ahí acaba de entrar. Hola Minerva, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gusto en saludarte.
Aquí estuvo Minerva trabajando el cacao, una nueva cacautera para nosotros. Bueno, les decía que hay un síndrome premenstrual y también ese síndrome pues se va a ver generado por un montón de dolores que realmente pues tenemos que estar supervisando y cuidando porque eso define obviamente que existan algunas memorias todavía que están atorando, ¿no? Todo lo que es la velocidad atómica dentro de nuestro útero. Inclusive como hay ahorita también mucha liberación de transgeneracionales, quizá por ahí puedan estar sintiendo un montón de información a ese nivel premenstrual. O que también pueden estar generándose una doble menstruación, ¿eh? Aglael, hola Aglael, ¿cómo estás? Mucho gusto, bienvenida también. Bueno, como les decía, con por ejemplo, el sangrado doble también puede ser pues dolorosísimo, ¿no? Porque a fin de cuentas es como llevar una ciclicidad a dividirse entre dos y seguir obviamente pues trabajando con esta bipartición celular que se genera en el momento en que también viene la menstruación para ser liberada muchísimos códigos de emocionalidad. Así es que, bueno, si se presenta, quizá podamos verlo como una purificación, pero siempre también al mismo tiempo tener un poco de cuidado, todos los que somos trabajadores de la luz y semillas estelares y, bueno, como nos querramos llamar, pero aquí lo importante es que pues veamos que si esto se va una vez, dos, tres, cuatro, pues tratemos realmente de entonces ver algunos médicos, ¿no? Para que no se genere alguna cuestión que pueda causar evidentemente algún daño más profundo. Pero en sí, todos estos síndromes o de los problemas con estos síndromes es que se están generando por el cambio de la velocidad atómica. Entonces, cada vez que llega la energía a encender una velocidad aún mayor con cada nodo y con cada portal que se está pues trabajando o con cada explosión solar, se genera muchísima información, una que soltamos, ¿no? Entonces eso genera que pues todo lo que haya dentro de nosotros comience a ser proyectado, ¿no? Entonces también pues a la orden del día todo lo que van a ser los accidentes, mucho cuidado, porque bueno, tuvimos muy cercano una luna, ¿no? Un eclipse lunar, entonces, perdón, sí, un eclipse de sol. El eclipse de luna, después viene el eclipse de sol y después han venido muchísimos portales numéricos últimamente. Entonces sí es importante que tomemos en cuenta que todos esos son magníficas oportunidades, ya sea de liberación o en su defecto puede ser también de reiteración kármica que puedan causar pues dolor, ¿no? A nuestro cuerpo o dolor a nuestras emociones o en fin, alguna de los trastornos que se vienen sintiendo en estos síntomas del despertar. Así es que sí sería importante que nos diéramos el tiempo de autoobservación para que a través de la autoobservación conociéramos más quiénes somos y al mismo tiempo permitirnos dar la oportunidad de entender y escuchar nuestro cuerpo, lo que nos dice, lo que estamos sintiendo, lo que está surgiendo como cambio, si se está reiniciando una ciclicidad dentro del cuerpo, si se está, quizá tú estás también haciendo una ciclicidad en el caso, por ejemplo, de los accidentes, pues tener mucho cuidado, hay muchos accidentes que se siguen produciendo después de un eclipse y entre eclipses pues peor aún, pero sí posteriormente, entonces tener cuidado para que no recreemos cosas que no querramos vivir y sobre todo estar muy en observación para justo no hacer pues esas formas, ¿no? De autocastigo que por lo regular o como autoimposición, ¿no? Lo que se genera cuando hay evidentemente pues un accidente. Así es que evitemos cualquier cosa de esa naturaleza, tratando de vivir muy aquí en el ahora, estando muy conscientes de lo que hablamos, pensamos y decimos. Y vamos a ir trabajando con esto justo de las líneas del tiempo para que nos dé la oportunidad de estarlas cambiando, ¿no? Y empezar a generar realmente mucho más frecuencias más elevadas. Y bueno, sabemos que un accidente obviamente es porque estás en una frecuencia de vibración baja que vas a hacer obviamente la atracción por la proyección de una memoria que surge. Entonces, pues evitarlo, siempre estando tan presente que puedas evitar obviamente que se pueda repetir un patrón, ¿no? Que eso es bien importante. Bueno, también tenemos otras cosas importantes que están surgiendo y es muy interesante porque sabemos que están pasando cosas fuertes como por ejemplo
lo que es el fuego interno, ¿no? Quizá por ahí muchas de ustedes sigan pasando situaciones difíciles, como por ejemplo el fuego serpentino cuando se enciende, crea mucha energía interna corporal, entonces podemos sentir, por ejemplo, fuego pero que sale de nuestro cuerpo, o sea, implosiones, explosiones, y que cuando el cuerpo no está adaptado a nuevas frecuencias, al querer el fuego poder, digamos, expandirse, pues no lo puede hacer, ¿no? Por las memorias que hay, porque obviamente el cuerpo se expande a través del cuerpo energético. Entonces el cuerpo energético puede que el cuerpo físico esté atorado y que no pueda reactivarse el cuerpo energético. ¿Sí? Entonces es importante que ese fuego interno que tenemos en las chakras principales, sabemos que está ubicado en el segundo, tercero y cuarto, bueno, pues estar muy atentas, porque justo de ahí también recibimos un montón de enfermedades que van relacionadas con lo que estoy hablando, entre ellas, mira, me dice por ahí mi hermanita Alberta, hola Alberta, que sí, que así le está pasando. Sí, bueno, sí hay muchas cosas que están pasando con el fuego, entonces si hay ese fuego que llega internamente, fuerte, 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 y ¡fum! Sientes ese deseo de liberación, pues tienes que canalizarlo para que se haga. Inclusive creo que en el programa pasado tuve la oportunidad de darles un ejercicio que les recomiendo mucho observarlo para que este fuego de veras no queme por dentro. Decía yo que hay 3 chakras que están muy conectados ahorita con esa, digamos, esa expansión que estaba generando las nuevas velocidades atómicas, y pues uno de ellos pues es el útero, por eso hay muchos síndromes que están surgiendo. La velocidad atómica requiere una velocidad aún mayor, y como no hay densidades, colapsos por nuestros vínculos femeninos, ya sea sexuales o de ciclicidad menstrual o en fin muchas otras cosas, pues se atora, ¿no? la energía. Entonces por eso sigue persistiendo ese tipo de cosas que suceden con lo que yo ya había dicho del síndrome premenstrual y los dolores y hasta la doble menstruación. Y también ese fuego interno, por ejemplo, en el estómago, que puede estar surgiendo inclusive en las aguas primarias, que es el chakra primero más o menos, un poquito más abajo, en donde radica mucho el miedo. Entonces, cuidar mucho eso, porque ahí están aguas muy importantes en donde son transgeneracionales, y justo en este momento hay una liberación transgeneracional de eso, del miedo, de la traición y del abandono, y otras cosas más, porque hay heridas que son como muy específicas de todos los patrones que existen, digamos, de los programas que tenemos nosotros sembrados dentro de nuestra cabeza, porque créanme que hemos sido, obviamente, como programados con diferente tipo de emocionalidades, ¿no? Y envasados a esas vibraciones que sentimos, vamos creando realidades, ¿no? Para estar justo viviendo la experiencia humana. Entonces, que en estas liberaciones de transgeneracionales, esas aguas primarias, hay que estarlas concientizando, y si tú eres alguien que está ahorita viviendo ese sufrimiento del dolor de esas aguas, pues permitirte, ¿no? Dar el paso siguiente de aquello que te tiene detenido, de aquello que quizá no quieras dar un pasito más a entender que tú eres pues un ser completamente grandioso y que te puedes autocurar, y darte la oportunidad de liberarte de un montón de miedo, simplemente haciéndote consciente de que esto es un síntoma del despertar, ¿no? Y también al mismo tiempo, pues si vamos más arribita, que es el corazón, pues vamos a encontrar que también tiene un montón de sintomatologías generadas obviamente por este cambio, esta velocidad atómica, como es el dolor de pecho. Yo de hecho lo sentí hace como unos 2 o 3 semanitas, pero hay que irnos cuidando también, ¿no? Porque por ahí hay una inyeccioncita que se pone y que también está produciendo sintomatologías como efectos secundarios, ¿sí? No voy a decir de qué estoy hablando porque si no me rompen la transmisión, pero sí que sepan ustedes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y de esta manera saber que quizá con eso sí puedan tener también ese tipo de sintomatologías, ¿no? El pecho pues es extremadamente importante porque a fin de cuentas es uno de nuestros grandes
motores de existencia, vamos a decirle así, ahí se radica el ser superior, ahí radica la fuente de la conciencia más amplificada, digamos, más sagrada, es donde está conectado justo la respiración, que es tu conexión con el exterior, y también al mismo tiempo está conectado pues, el latido de tu corazón, que es el que pompea toda la sangre, ¿no? A todo tu cuerpo, y justo pues ese sistema circulatorio tiene los elementos, agua, fuego, tierra y viento, y todos los cuatro es como la manifestación pura de esos elementos dentro de ti. Entonces, por eso mismo es importante que mantengamos sano el corazón, liberándonos realmente de muchos procesos de desamor, de muchos procesos también de estar cargando heridas transgeneracionales o también heridas profundas, ¿no? Que no hayan sido liberadas de las parejas o con los hijos o con los padres o pues, con quien sea. La cuestión es que pues aquí entre más conscientes somos y nos damos cuenta de todo esto, más fácilmente nos liberamos de todas estas sintomatologías. Por eso si hay algo que repercute, que sigue digamos insistiendo como sintomatología después de 3 días, entonces hagamos un trabajo mucho más profundo, ¿no? Es decir, no solamente ve al médico, sino que también al mismo tiempo utiliza las herramientas o de medicina alternativa que existen, que son las que van a ayudar obviamente a ir al plano etérico para hacer la liberación de la emoción, porque solo así obviamente si es una toalla fuerte a nivel etérico, que sea un código que haya sido distorsionado o una impronta que se haya sellado una recodificación en su numeración matemática de tu cuerpo de luz, pues ahí va inmediatamente a colapsar, o sea, no va a permitir que haya una transformación, ¿no? Porque así vamos a ir, no estamos transformando, no es tan fácil, sino que vamos poco a poco haciendo las modificaciones celulares, las modificaciones hormonales, las modificaciones en nuestros mismos huesos, que por eso a muchos quizá también están doliéndole los huesos, porque los huesos a fin de cuentas es obviamente el esqueleto, es pues nuestra existencia, es cómo nosotros vamos viviendo la experiencia humana y ahí va quedando toda la información, los sellos, tus creencias, tus paradigmas y bueno, así conforme tú vas creciendo de bebé hasta adulto, ahí vas metiendo inclusive tus arrugas, porque a medida que tú evidentemente pues vives vidas mucho más estresantes, pues más arrugas tienes. Entre menos estrés, menos arrugas. Eso dependerá, a menos que utilices Botox o cualquiera de esas cosas que hay. Bueno, pues ya entonces las arrugas se van a quitar, pero pues no les recomendaría ahorita nada de eso con la finalidad de mantenerse lo más puros posibles para que podamos hacer nuestro tránsito sin tanto dolor, porque todo lo que nuestro cuerpo vaya a recibir o reciba, ¿verdad? En estos tiempos, pues siempre va a haber un causa-efecto que pueda ocasionar trastornos físicos, ¿no? Entonces, ser muy cautelosos, cuidadosos con lo que comemos, con lo que bebemos, ¿no? Ser cuidadosos con lo que pensamos, o sea, la comida no solo se lleva a través de la boca, también es como nutrimos nuestros pensamientos y como nutrimos también nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces, pues vayamos dándole lo que desee nuestro cuerpo, nuestra mente y también nuestro espíritu, ¿no? Así es que esos dolores de pecho también pueden ocasionar mucha ansiedad, aunque parte del cambio vibracional pues lo tenemos en la cabeza, ¿no? Entonces, para muchos quizá no se imaginan el cambio que va a surgir realmente, pero nosotros estamos o sabemos más bien que el cambio vibracional va a permitir la entrada obviamente de otras facetas dentro del cerebro, la activación, digamos, de códigos dentro del cerebro, nos va a permitir empezar a manejar mejor todos nuestros programas. Tenemos que entender que la mente es un poderoso instrumento, pero que está lleno de programas, ¿no? Programas instalados por el sistema, programas instalados por tu familia, programas instalados por tu transgeneracional, programas que vienen de las mismas creencias que tú comienzas a creer, ¿verdad? Y en fin, ¿no? Hay un montón de información ahí.
cuando aquí vamos a entender en este momento, cuando vaya a trabajar lo de las líneas del tiempo, vamos a comprender de lo que estoy hablando cuando digo esto de los programas, ¿no? Porque si seguimos teniendo tantos programas y seguimos registrando programas que son de baja frecuencia, pues es cuento de nunca acabar, ¿no? Estamos ascendiendo a conocimientos mucho mayores, a tener un entendimiento más profundo de quiénes somos, y eso genera obviamente que nosotros seamos también más conscientes en relación de cómo estamos creando o desprogramando, ¿verdad?, los programas, o estamos simplemente programando otros que sean para la nueva tierra. Ahorita lo vamos a explicar. Bueno, también recordarles que hay otros problemillas que se han generado como síntomas del despertar. Y yo muchos de los que digo, en realidad, a veces los uso, a veces no. ¿Sí? A veces los escucho, ¿no? Yo he tenido diferentes sintomatologías desde hace muchos años, pero ahorita últimamente, en estas fechas del último eclipse que hubo, me sentí muy extraña. No podía ni siquiera entender lo que yo sentía. Y miren que entiendo lo del fuego, lo siento cuando se mueven mis aguas de cerebrales, porque el agua cerebral también se van a escuchar cuando se mueva. Pero en realidad es como muy extraño la sintomatología que yo pude haber tenido hace algunos días. Y sin embargo hay muchas que sí prevalecen y vienen de manera como cíclica, de forma que podamos estar reactivando las hélices de ADN. Entonces también tiene que ver mucho posiciones estelares, tiene que ver tormentas electromagnéticas, tiene que ver tu misma condición, si estás ya liberándote de alguna emocionalidad, bueno, que empieces un nuevo proceso de ciclicidad, en fin, son muchas las cosas que pueden surgir por el cual tú puedes tener diferente tipo de sintomatologías en diferentes procesos. Y no siempre estamos en lo mismo. Hay gente que tiene ciertos niveles de procesos del despertar y otros. Es decir, que eso dependerá de qué tan abierto está tu mente, qué tan abierta está tu conciencia como para estar viviendo obviamente ese tipo de sintomatologías. Y bueno, pues también hay muchos temas sexuales, ¿no? Que sí es importante que se hablen y que casi pues la gente no les gusta hablar, pero los temas sexuales son extremadamente importantes porque el fuego interior, al hacer su encendido en todo el sistema de chakras, perdón, es que me dio mucho calor. Estoy con una lámpara aquí enfrente de mí y me estoy muriendo de calor. Bueno, les decía que justo cuando se hace ese fuego interno, hace todo ese encendido del sistema de chakras, surge algo bien especial, ¿no? Y justo pues activa deseo sexual, ¿no? Activa lo que es la energía, pues, por ejemplo, de líbido, ¿no? Si tienes muy bajo el líbido, pues quizás te sube un poco más, ¿no? Y también puede activar muchos programas de cuestiones sexuales de baja vibración y conectados obviamente a la infrasexualidad. Entonces, pues ojo, ¿no? Chécalo, porque por ahí hay muchos datos que la humanidad entera ha tenido a recibir, ¿verdad? Quizá muchos ya lo hayan liberado, pero relacionados con la lujuria. Entonces, pues nada más ir pues dándote cuenta desde dónde nace obviamente ese deseo, desde dónde nace ese tema de estar con alguien, si es una emoción, pues cuidado, que puede dar sufrimiento, si es una emoción, pero si es realmente desde el ser, desde tu presencia divina, pues entonces pues o que lo goces lo suficiente. Bueno, perdón, voy a seguir hablando. Un segundito, porque me están hablando, pero estaba yo viéndome. Bueno, no quiero seguir hablando. Si escuchan algo, no escuchen nada, porque no estoy, estoy con este teléfono y me estaba viendo, pero ahorita ya no me veo. Bueno, entonces decía yo que hay este tipo de situaciones como los temas sexuales que tenemos que irlos trabajando, tenemos que irlos liberando, tenemos que irlos cambiando de tal forma que podamos ir estableciendo bien nuestros patrones de sexualidad y así de esta manera ser mucho más amables con nosotros mismos, ¿no? Y vivir un momento mucho más pues más honesto, ¿no? ¿Qué tanto estás viviendo? ¿Cómo te sientes tú con este tema de tu sexualidad? ¿Qué,
quizás sea un buen momento para entrar en gran introspección con esta parte, ¿no? Y también al mismo tiempo, pues no estaría mal revisar tus temas de tus vínculos como mujer, ¿no? O como hombre en relación con los mismos temas de sexualidad. Bueno, pues esto es parte de la sintomatología, parte de lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos y de los cuales pues yo aconsejo a todas las personas que pues se den un tiempo para estarse observando, ¿no? Porque a lo mejor ya también entramos en patrones repetitivos constantes en donde estamos sufriendo lo mismo repetidamente y que quizá tengamos que ayudarnos también a dar el salto de liberación y no quedarnos estacionados ahí dando vueltas como locos con los patrones de los síntomas del despertar. A mí me ha dado mucha alergia en los ojos, mucha, mucha, mucha. Por eso ya casi no me pinto, de hecho, y a veces se me abultan muchísimo los ojos. Ya he recibido información de pues de mi ser superior, en donde me habla qué estoy viviendo como proceso de transformación a nivel ocular. Y también yo solo sé que pues me da mucha comezón y que también al mismo tiempo es parte de ese cambio que hay inclusive en el tercer ojo, ¿no? Que también he sentido muchos dolores en el centro del cerebro. Y bueno, pues sí, también dolores en las manos, que sabemos que pues tenemos el dar, el recibir, y que esta ciclicidad es extremadamente importante porque nos unifica con el exterior. Entonces, tener cuidado de cómo estamos viviendo esta experiencia, de cómo la sentimos, ¿no? Como el tacto, porque recordar que pues está a nivel corazón, y el corazón y la respiración está la magna presencia del ser superior, y es aquí como tú abrazas la vida, es aquí como tú sientes esa conexión de lo que hay afuera e internamente, y que esa forma tan amable de abrazar esa experiencia sea desde lo más elevado posible, ¿no? Para que el dar y recibir se continúe dando de manera cíclica y de esta forma podamos seguir nutriendo lo que es la energía femenina de ciclicidad. Bueno, vamos a ahora sí entrar al tema importante, al tema modular. Muchas gracias por escuchar todos los síntomas del despertar. No vi que alguien, bueno, nada más me decía a esta Alberta que sí que tenía una sintomatología por allá. Espero que haya recibido lo que necesitas, Alberta, para poder pues quitarte esta duda. Y también, bueno, pues hablar ahora sí, como segunda parte del mismo programa, hablar sobre cómo manejar las líneas de tiempo de forma consciente, y también entender cómo es que se da todo esto para que entendamos que existen pues muchas teorías acerca de la cosmovisión. Inclusive existen teorías que son reflejadas de principios universales y que se aplican de manera natural inclusive en nuestras vidas y no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo algunas cosas muy interesantes acerca del universo para ir involucrándonos más acerca de lo que se refiere en las líneas del tiempo, y de esa manera también entender un poco el movimiento del universo, porque el universo se mueve de una forma muy especial, pero tenemos que entender cómo es que se está moviendo. Así es que vamos a verlo de manera inmediata. Y bueno, para entender, pues hablaré obviamente de diferentes teorías sobre este movimiento universal, y que algunas, pues obviamente, quizá su punto medular no sea tal cual la especificación, sino que más bien como que es un punto dentro del proceso del desarrollo del movimiento del universo. Entonces, de esta manera vamos a hablar de algunas teorías, pero estas son teorías que voy a decir a continuación, son teorías de los astrofísicos, ¿no? De aquellos que estudian obviamente lo que es el universo y que saben que existen obviamente los portales, los nodos, las líneas paralelas, en fin, y de esa manera poder entender un poco más acerca de este proceso, ¿no? Así es que vamos a empezar con algo bien interesante que se llama la teoría del Big Bang, que se originó como una gran explosión, ¿no? Desde un principio en el que toda la energía estaba pues concentrada en un punto diminuto de un tamaño más pequeño que un átomo o un fotón. Entonces, cuando digo más pequeño que un átomo o que un fotón, pues yo inclusive podría creer que quizás sea más allá, puede ser quizá un taquión. Lo que pasa es que nosotros no conocemos en realidad, o sea, no fuimos instruidos escolarmente
interesante a conocer mucho más profundamente, bueno, al menos yo, ya tengo mis buenos 60 años, entonces quizá en la secundaria que yo pasé no me dieron tanta información. Pero bueno, aquí en este caso, la velocidad atómica cuando se creó el Big Bang debió haber sido mucho más allá que el mismo taquión, ¿sí? O sea que va más allá del átomo, del fotón, quizá del mismo taquión y quizá de otra denominación que desconozco, pero a fin de cuentas es energía. Eso es lo que estoy tratando de decir, ¿no? Entonces, esto colapsó, ¿sí? Y liberó la energía contenida y dando origen así al mismo universo que se expande pues continuamente a menos que la fuerza de gravedad lo siga conteniendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este colapso del Big Bang? Pues es justo que lo que da origen es ese movimiento, es ese punto, esa implosión, explosión. Y fíjense que curiosamente eso estamos recibiendo ahorita del Padre Sol, ¿sí? Es decir, no digo del Padre Sol por ser el canal claro y perfecto de luz, ¿no? Pero esto está generado obviamente como un pulsar del universo. Entonces el que da el pulsar es el universo y se transfiere de una realidad a otra a través obviamente del portal de los soles, porque hay muchos soles. Por lo menos los que conocemos nosotros hasta ahora, bueno, yo al menos, es el sol alción del universo y también este sol que tenemos resplandeciente en nuestros cielos. Así es que pues sí hay muchas cosas que podemos estar conociendo y que podemos estar entendiendo en base a este proceso del famoso Big Bang, ¿no? Tan interesante que la verdad nos cuentan una de cuentos. Bueno, en fin, vamos a ir poco a poco tratando de desmenuzar, porque yo aquí trato de dejar el programa o permitirme darles lo mejor de mí mismo a través de estos temas que comparto constantemente y que a través de compartirlos me permiten a mí ayudarlos a entender el proceso del despertar y de esta manera poder, permítanme, y de esta manera poder entender qué está pasando con nosotros. Ya se me está colapsando aquí. Un segundito, que estoy viendo que es... Ah, no. Es que tengo aquí prendida mi celular para ver los mensajes, porque créanme que no me lo sé. Bueno, que no sé cómo hacerlo aquí en la computadora. Bueno, entonces, bueno, tenemos otra que se llama teoría inflacionaria, que es justo el modelo de expansión cósmica y pretende pues dar solución a una pregunta constante sobre la distribución homogénea de materia en el espacio, ¿no? Entonces es como un crecimiento fortuito del universo, así, crezco porque así es, ¿no? Y que en realidad sí, hay gran parte de esa razón verdadera de la teoría inflacionaria, en donde simplemente se generan una expansión cósmica, y yo creo que sí, e inclusive es una expansión infinita, ¿verdad? Que viene de mucho, mucho más allá de lo que nos imaginamos, de muchas otras realidades, de mucho más lejanos espacios que no imaginábamos y que además es multidimensional, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con esto, también dándoles la información acerca del anterior que había dicho, de la teoría del Big Bang, en donde ahí pues mucho de nuestras tradiciones hablan justo de ese movimiento, ese punto que se da para que justo la energía de la Trinidad, que para nosotros va a ser el átomo, vamos a recordarnos esa energía de la Trinidad, que es obviamente, podemos decir, el electrón, la madre, el protón, el padre, y el neutrón es el hijo, ¿no? Entonces vamos a dar ese esquema de esa triada que constantemente está brincando en esa correspondencia de los principios universales y que surge constantemente, pero tomarlo en cuenta porque evidentemente sí se requiere de componentes, no importando taquión o no importando el fotón, componentes específicos de velocidad atómica que se generan y que tienen casi una misma conducta, es decir, que son vibración. Sí, quizá cambien sus componentes atómicos, pero la vibración sigue siendo siempre la misma. Así es que no olvidarnos de esa parte, ¿no? Sobre todo en el espacio del Big Bang. Bueno,
sigo nuevamente con la inflacionaria y bueno, este es un modelo de expansión pues totalmente cósmica en donde ya entendimos que el infinito se expande constantemente, así como tú te expandes cada vez que inhalas y exhalas, así como tú te expandes cada vez que tú puedes inclusive tener un ciclo dentro de tu vida, es como te vas generando entre la muerte y la vida, no la vida y la muerte, o en tu ciclicidad como mujer, que igual tú te expandes, se expande la energía, o con la ciclicidad de la luna, que la energía igual se altera, ¿no? Y cambia todas las aguas, su ritmo, su vibración. Así es que estamos en expansión constante porque es parte de todo lo que es el movimiento de la energía en el universo, ¿sí? Estas son teorías que son realmente de científicos y lo pongo aquí a debate, no para que... bueno, no para más que para ayudar obviamente nuestros conocimientos y para dar obviamente paso a otras cosas también interesantes que ya vienen entonces de nuestros matemáticos, de nuestros filósofos y de muchos otros seres científicos que nos están ayudando a entender más toda la cosmovisión actual. Y bueno, estamos también en la teoría del estado estacionario, ¿no? Que sostiene que el universo es una entidad perfecta, ¿no? Y que no varía gracias a la creación constante de materia, ¿sí? Esta teoría señala que un protón por cada kilómetro cúbico que el universo puede crecer. Y también de este modo la visión de que el cosmos forma parte de un observador externo, ¿no? Y que este sería estacionario y constante, ya que el universo siempre tendría el mismo valor desde una relación de densidad y de un espacio y tiempo. Esto yo lo veo como que es una teoría un poco como ambigua, porque a fin de cuentas, eh, quizá está difícil decir que no varía, ¿sí? Que nada más está depositada una sola fase de la realidad para que esto se actualice, porque hay una variación constante de acuerdo a la velocidad atómica. Entonces, quizá esta teoría al creer que siempre hay un protón que existe, pues sí, existe, pero estamos hablando en el caso, por ejemplo, de la materia. Aquí en el mundo vamos a ver un elemento tan importante como es el elemento aire, y en el elemento aire existe una rarefacción, y la rarefacción es que justo todas las partículas atómicas están separadas, entonces están más lejos, ¿no? Cada una, y por eso nosotros no podemos tocarlos, no podemos abrazarlo, no podemos interactuar con el aire, no lo podemos, pues sí, quizá oler cuando se convierte en viento, y sí lo olemos, pero no, como no tiene olor, ¿verdad? El aire, entonces no lo logramos identificar. Y sentir, pues sí se lo sentimos cuando vienen las ráfagas de viento, ¿no? Que el viento en sí es movimiento más el mismo aire. Así es que a razón de esta misma situación, pues sí, sí es cierto que en cada espacio o que hay un vacío, ¿no? Sí es cierto que el vacío que existe a nivel universal quizá sea lo que muchos de nuestros, no quizá, así fue, lo que muchos de nuestros científicos decían que era un vacío, ¿no? Que estaba vacío, que no había nada, que no existía la nada, pero en realidad no es que no existe la nada, sino que existe una variación diferente en cuanto a la vibración. Es decir, que nosotros quizá tengamos en primera instancia la visión solamente atómica, como nuestros científicos, pero más allá su velocidad es tan revolucionada que los ojos humanos, ni mucho menos, pues ni cámaras ni ningún aparato electrónico pueda captar la velocidad atómica que se ejerce en las profundidades de ese famoso vacío. O sea que los vacíos no están bien vacíos, están bien llenos, pero están llenos de diferentes vibraciones. Así es que por eso, quizá para un plano lineal de espacio-tiempo, tal como lo dice esta referencia, pues sí puede ser que exista esto que nos están mencionando estos teóricos. Bien, vamos a ver otro muy interesante, porque hay diferentes que me gusta tratar para entender bien qué estamos hablando y después entro a algunas cosas de los principios. Este es una teoría acerca de la teoría del universo, en donde, y además oscilante, teoría del universo oscilante. Ok, estoy viendo que me sacó lo de Casaoma. Déjenme 2 minutos. Es que estaba transmitiendo, pero estoy viendo en Casaoma. ¿Qué pasó? 2 minutos para que yo me vuelva a reunir con esta energía de Casaoma. Bueno,
Bueno, no importa, de todas formas voy a seguir con estos datos porque no me quiere dar la entrada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este video? Aquí ya estamos. Si me saco de pronto es que la tengo sobre la computadora. Bueno, hablaba sobre la teoría del universo oscilante, ¿no? Que propone un universo cambiante en procesos cíclicos. Estos procesos cíclicos estarían compuestos por justo el Big Bang, seguido de una expansión que terminaría finalmente en un salto evolutivo, que daría a su vez un nuevo Big Bang y el universo comenzaría de nuevo. Fíjense, esta teoría del universo oscilante es bien interesante, a mí me gusta, porque es justo lo famoso principio del ritmo, ¿no? Y inclusive la anterior que vimos hace poquito, sí, podemos entender como principio a la anterior, en el caso, por ejemplo, bueno, déjenme ver porque ya no me acuerdo, en el caso del otro de los principios, que es el principio del estado estacionario o de la inflacionaria, que nos puede hacer una remembranza de también el principio de correspondencia, ¿no? Pero en este caso es muy interesante porque el ritmo es parte de todos los principios que nosotros trabajamos constantemente a nivel evolutivo. Es decir, que inclusive, bueno, ahorita vamos a llegar a Fibonacci, que Fibonacci ya lo tenía tan entendido, que sabía perfectamente bien que todo era cíclico, ¿no? Y lo podemos ver, todo es cíclico, nuestra vida es cíclica, todo lo que produce la naturaleza es cíclico, lo que produce el cielo es cíclico, lo que produce el universo es cíclico, lo que tú estás produciendo al interior de tu cuerpo es cíclico. ¿Sí? Inclusive la renovación celular, todo lo que es internamente tu menstruación, la menopausia, todo, inclusive dormir, ¿no? Día y noche, en fin, hay tantas cosas que obviamente pues sabemos que es así, ¿no? Pero en esta teoría me están dando a comprender claramente que sí existe obviamente una evolución, ¿no? Que tiene que ser constante para que nosotros sigamos finalmente elevando las vibraciones constantemente, ¿no? En el mismo universo. Y por último, bueno, una teoría que ya nos vamos a dar cuenta de que esta teoría pues es obviamente algo muy del sistema, ¿no? Pero esta teoría procede de ámbitos más cercanos a la religión, ¿no? O de algunos filósofos que obviamente pues quizá no fueron como muy sinceros, ¿no? Y se puede prestar de formas muy variadas esto, ¿no? En todos los casos se basa en el origen del universo. No estaría en sí mismos, sino en una entidad externa a este, que en la mayoría de las veces lo denominamos como Dios, ¿no? Como algo totalmente materializado y también a la vez individualizado, y queda obviamente al ámbito de una fe con una distorsión. Digo, no quiero juzgar, ni criticar, ni suponer nada acerca de todos estos procesos, ¿no? Que hay de lo que es la teoría de la creación, pero bueno, ya lo hemos escuchado en varias repeticiones y repetidas veces con la religión, no quiero decir ni con ninguna, eso no me compete a mí, pero sí entender que este va en contra justo de inclusive uno de los principios importantes, que es el principio de la unificación, y del cual nosotros tenemos que entender que hay una teoría, que es una teoría que es cósmica, evolutiva, y es esa teoría en la cual nosotros vamos a hacer que converja la ciencia con la espiritualidad, y a través de conocer sobre la unificación de todas las ciencias, como es la matemática, la biología, la física cuántica, la metafísica, la astrofísica, el estudio de la mente humana y también el estudio del ser superior ya desde un punto de vista súper espiritual. ¿Por qué todo esto? Justo para ver que esta teoría no es real, ¿no? Esta teoría acerca de la individualización del poder creativo, como es Dios, que no lo es, que justo es algo totalmente diferente, no es externo, sino que en realidad esa presencia divina, que quizá le llamamos Dios porque está instalado en un programa, fíjense qué poderoso es todo este sistema de creencias que fue aplicado durante tanto tiempo, tantos guiones de tiempo. Entonces nos metía, ¿no?, el programa de Dios para tener una imagen separada de nosotros y a la vez también individualizada, lo que es contrario totalmente a un principio fundamental llamado el principio mental o el principio de potencialidad pura o el gran
campo unificado, es decir, donde todo es energía. Así es que por esta misma razón, para mí, el que nosotros podamos hablar sobre la teoría cósmica evolutiva, en donde se convergen todas esta unificación de todas estas, digamos, ciencias y también ciencias espirituales, pues es lograr el crecimiento interno y poder entender que hoy ya de forma más consciente nos damos cuenta o nos resuenan algunas informaciones que están dando obviamente a quienes estamos trabajando en el camino espiritual. Y bueno, es que se están abriendo también todo lo que son los archivos de la información ancestral, ¿verdad? En donde ahí tenemos muchas cosas que tenemos que compartir para ir siguiendo con nuestro proceso evolutivo y también al mismo tiempo pues abrir también nuestro archivo cósmico, ¿no? Entonces primero vamos con el archivo humano, ¿verdad? Para volver a ser humanos y después el archivo cósmico. Bien, entonces, pues todas estas ciencias, cuando convergen para darle van a converger, o sea, van a estar juntas, van a converger para darle un sentido profundo a lo que estamos sintiendo en este momento, ¿no? De gran cambio evolutivo y también permitir escuchar, sentir y vivir a través de la gran obra creativa que somos nosotros mismos, ¿no? Sintiendo la perfección de la esencia interna para ser conscientes que somos diferentes de nuestras creencias, de nuestros paradigmas y de toda la bola de tonterías que tenemos. Van a decir, bueno, ¿y todo esto para decirnos de las líneas del tiempo? Pues sí, todo esto porque es importante que se entienda hacia dónde me voy a dirigir y sobre todo que quede claro de lo que estoy hablando. Así es que, pues, en realidad llegamos a conocer teorías muy interesantes constantemente, ¿verdad? Estas teorías tan interesantes que estamos convergiendo de manera pues constante nos llevan a vivir movimientos de energía que pueden converger en todas las diferentes líneas que existieron. Estos son los llamados principios del universo y las leyes naturales que se unifican justo para comprender cómo es la energía en todas partes. Vuelvo a explicar esto, quizá para que quede bien claro lo que estoy tratando de explicar. La energía se mueve de una manera específica y con estos principios que existen explican la forma de cómo la energía atómica hace su movimiento para crear justo la materia y que esto da como resultado muchas realidades las realidades que estamos experimentando, ¿no? Muchos estudiosos de las matemáticas y de la física cuántica comprendieron la existencia del campo multidimensional llamado justo campo unificado. En ese bendito campo en donde convergen las diferentes manifestaciones de quién somos, ¿no? Las manifestaciones de lo que pensamos, de lo que decimos y también de lo que hacemos. Por eso vamos a entender que la línea del tiempo es importante que lo comprendamos cabalmente para que no nos perdamos en el mundo de la información. Y es que la línea del tiempo es una secuencia de eventos o de situaciones sobre un tema, de tal forma que se visualiza con claridad la relación, inclusive temporal, en ellos. ¿Qué estoy tratando de decir con esto que estoy explicando? Que en las líneas del tiempo, por ejemplo, tu vida misma, tu vida puede ser un proceso de una línea del tiempo o la experiencia de algo específico. Por ejemplo, puede ser tu adolescencia o tu parte adulta o cuando tú estás casada o cuando decides estudiar mejor que no hacerlo o cuando todo eso son acontecimientos que uno va o una secuencia de eventos o de situaciones que vamos albergando en un solo tema, ¿no? De tal forma que podemos ver muy claramente ese segmento, esa parte, para darnos cuenta de que estamos, que estamos viviendo, ¿no? Aquí es muy interesante lo que voy a tratar de explicar para que nos vayamos así muy conscientemente de lo que estamos viviendo ya en los ingresos a la quinta dimensión, ¿sí? Estamos constantemente transitando en todas esas líneas espacio-temporales de acuerdo a las vibraciones que emitimos, ¿no? Por eso esto produce por lo que, o sea, lo que pensamos, lo que decimos y lo que actuamos, o sea, no hay más, ¿eh?
Es decir, tú estás viviendo vibraciones conscientes que emergen de tu subconsciente y que comienzan a crearse en el momento en que transita primero que nada la resonancia de un pensamiento que comienza a ser una construcción energética constante. Entonces desde ahí podemos comprender que eso va a generar obviamente una experiencia, porque si tú estás pensando constantemente en algo específico, pues es porque quizá la vibración la estés emitiendo dentro de un programa, ¿sí? Nosotros albergamos los programas a nivel subconsciente, entonces esos programas pues tenemos que estar atentos y ahorita voy a seguir explicando para que veamos esto justo de las líneas del tiempo. Entonces, para comprenderlo, podemos poner nuestra atención, por ejemplo, esto para que vean lo que es la línea del tiempo, podemos poner nuestra atención en un tema particular que se debe identificar todos los eventos, o sea, identifica qué ha pasado, cómo ha pasado, para que tú comprendas el causa-efecto, que es un principio indispensable de lo que es justo el movimiento de energía, para comprender también lo que es el ritmo, que es una ciclicidad, y estar viendo en qué parte justo de ese evento te encuentras y bueno, también entendiendo que la correspondencia te permite justo hacer cambios vibracionales y cambios de información. Así es que por eso debemos identificar justo todos los eventos y los aspectos inclusive astrológicos o numéricos, ¿sí? Ya sea iniciales y finales, o sea, por ejemplo, si tú vas a vivir una experiencia en donde encuentras que tu ciclicidad se está dando un rompimiento de algo con alguien, ¿no? En una línea, ese rompimiento quizá viene por un aspecto astrológico, astrofísico o numérico, ¿no? Digo, estoy hablando de muchas cosas a la vez, pero puede ser ocasionado por alguna de estas cuestiones, ¿no? El numérico digo como portales numéricos, como ya sabemos bien, los portales que conocemos, el 88, el 99, el 1111, en fin, todos esos, y que también al mismo tiempo los números que salen en ese proceso del entendimiento de la numeración, ¿sí? Cuando son años específicos, numéricos, o también quizá también meses, ¿no? O con los días, ¿no? Que se hace un resumen y encontramos qué tipo de vibración tendrá. Y en el caso de los astrológicos, pues estamos hablando de todo lo que se refiere a las posiciones de los astros, como acabamos de pasar uno el día 12, que fue la alineación de un montón de astros junto con la Tierra, el Sol y la Luna, y el cual, pues obviamente que hubo movimientos también bien fuertes, que yo la verdad mi cuerpo lo sintió inmediatamente, aunque no me encuentro enferma, pero sí ahí, por ejemplo, puedes dejar de dormir toda la noche, ¿no? O te levantas como a las 2 de la mañana y te sientes como con mucha energía, ¿no? O sea, son diferentes sintomatologías que se pueden estar generando, ¿no? Y también buscar en estos, ubicar los eventos también en un orden cronológico, o sea, estar viendo realmente en qué momento los estás seleccionando para que tú a través de esa selección puedas observar, ¿no? Todo lo más relevante sobre todo, ¿no? Con esto vas a comprender que repetimos de patrón o que la distorsión que existe dentro de todo tu ciclicidad, es decir, todo lo que tú estás pasando como eventos, ¿no? Así que estamos observando justo esta secuencia de eventos para cambiar la perspectiva que tenemos y con esto justo poder ampliar la conciencia para advertir que existen también múltiples posibilidades, que en constante causa-efecto siempre hay un resultado y por eso hay múltiples respuestas, porque debemos de mirar no solamente un punto, sino a muchos puntos o perspectivas que están justo delante de nosotros. Es decir, las secuencias numéricas o las secuencias, digamos, de eventos, puede ser que tú puedas cambiar una línea del tiempo. Acordemos que línea del tiempo es tiempo y espacio, ¿sí? Entonces, lo que está surgiendo en este momento es bien específico, ¿no? Que lo voy a explicar en este momento porque es algo que tenemos que comprender que cuando vivimos un resultado de una situación, por ejemplo, de accidentes, ¿no? Que nos podemos accidentar, nos podemos lastimar algo, alguna parte del cuerpo, o podemos perder inclusive la vida, ¿no? O cualquier otro de esos tipos de eventos que hay, saber que hubo ya una secuencia de eventos que inclusive quizá te lo dieron a notar y que tú, por estar
quizá en otra perspectiva, no pudiste advertir, no pudiste observarlo, quizá ya inclusive te dijo tus sueños, oye, cuidado, y ahí estás, ¿no? O quizá también al mismo tiempo pudiste haber recibido también el mensaje externo o de tus ángeles o el mensaje de tus propia gente alrededor de ti que tenga otro estado más elevado de conciencia y no lo supiste tomar. Y es por eso que se presentan este tipo de situaciones y que puedes albergar justo en el momento un cambio. Cuando sucede de esa forma, por lo regular, hay una causa, ¿sí? Y la causa es bien clara, para mi gusto, ¿no? La causa es que a veces el hueso o el músculo o lo que sufra un defecto, digamos una lesión, ¿no? O algo, significa que quizá el nodo de energía tuvo que hacer eso para que pudiese continuar o fluir la energía nuevamente en todo tu sistema de nadis, ¿no? Claro que es bien fuerte lo que estoy diciendo porque a veces pues no queda tan fácilmente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ruptura de algún brazo que se rompe en dos o de alguna pierna o en fin, de cualquier de esos huesos, ¿no? Pero sí son liberaciones de emocionalidad. Entonces, por eso, si nosotros estamos más atentos, podemos advertir que quizá vaya a entrar una línea donde nos está avisando que tengas mucho cuidado de no hacerlo, ¿no? De hecho, hay cosas que yo no hago porque fui avisada en las líneas del tiempo, que me dicen, esto no lo hagas porque si no te vas a meter en una línea que no es favorable para ti. Pues lo mismo les digo a todos ustedes, que es importante que estemos bien conscientes de todas esas líneas y que de esa forma podamos pues estar atentas, ¿no? Y no caer en esos accidentes o en esas situaciones que a veces son más dolorosas que cualquier otra cosa, ¿no? Bien, entonces cuando el patrón, voy a retomar esta información relacionada con lo que es la secuencia de los eventos. Así es que cuando el patrón del campo unificado, sí, voy a volver a explicar lo que es el campo unificado. El campo unificado, o creo que ni siquiera lo he explicado, lo voy a explicar entonces. El campo unificado es donde converge, obviamente, toda una malla de energía que existe en diferentes vibraciones, en donde hay diferentes ritmos, en donde hay una correspondencia en todo el mismo patrón, no hay un lado que no se parezca o que haya convergencia con esa correspondencia. También no solamente eso, sino que además tiene toda unas cargas de energía, ya que su patrón específico es el átomo o el taquión o el protón o el electrón, pero en sí pues siempre estamos aquí en la materia muy entendidos sobre lo que es justo esa materialización de esa energía, ¿no? Entonces, cuando es así, cuando el patrón del campo unificado, que es toda energía en todas partes, que existe como una gran telaraña de pura energía, pero además es infinito, por eso es importante que nos caiga en cuenta de lo que estamos hablando. Es infinito, ¿no? Y además de que es infinito, es multidimensional. Entonces es ahí donde convergen varias líneas del tiempo, pero con algo más que es la integración de todas en una sola línea para iniciar nuevamente una ciclicidad. ¿Qué trato de decir como esto? Que es un resultado de un impulso infinito del universo donde todo absolutamente será ascendido a una octava más elevada. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en todo nuestro esquema de energía, ¿verdad? De las líneas del tiempo, se van a unificar, donde tú estás convergiendo, que inclusive hoy en día puedo afirmarles que supuestamente nuestros físicos cuánticos hablan de 12 líneas paralelas en el universo y que por ahí yo escuché no hace mucho que convergían unas 28 líneas justo paralelas justo en el universo. Digo, por lo menos en esta realidad, ¿no? No en el universo, pero sí en esta realidad, sino en el universo yo creo que son mucho más, porque pues también tenemos que considerar que hubo líneas del tiempo que fueron creadas por el sistema, ¿no? Y que tenemos que entender esa fase de creación.
¿sí? Porque si entendemos esa fase de creación, vamos a saber que, por ejemplo, hablar de lo que estamos ahorita viviendo como pandemia, es justo una línea creada, ¿no? Es justo una línea de energía que fue creada para que esta no fuese como alterna, ¿no? No fue realmente la línea del tiempo natural que nosotros como humanos estamos viviendo, sino que fue una alterna, ¿no? Dice, ¿cómo? Aglael me dice, ¿cómo me podría dar cuenta de esta línea del tiempo para poder tomar la mejor decisión? Voy para allá, Aglael. Voy ahorita mismo a podértelo aclarar para que tú sepas de qué estamos hablando. Primero necesito que tomen la conciencia de lo que estoy hablando, porque si no, no vamos a entender el poder que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Así es que ya se me fue la una. Voy a empezar a repetir otra vez la que se me pasó. Bueno, cuando en el patrón del campo unificado, ¿sí? Convergen varias líneas del tiempo, o sea, todas tus líneas del tiempo es, a ver, yo estoy sentada ahorita aquí, ¿sí? Pero igual, en el momento en que yo termine el video, esa es una línea del tiempo. Si yo continúo con el video, entonces puede ser otra línea. Pero si yo no hago el video, también es otra línea. Pero en sí convergen muchas líneas al mismo tiempo, no hay solo uno, hay muchas al mismo tiempo. Entonces, como ya les decía, que había comprobadas en esta realidad 12, y también pues ya ahora les aumentaron a 28, pero como decía, hay infinito por el tipo de realidades que estamos experimentando y lo que están creando los medios de comunicación, el caos y bla, 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 bla. ¿Cómo voy a cambiar la línea del tiempo? Bueno, vamos a ver primero hacia dónde nos vamos a ir, que es, fíjense, se van a reunir todas las líneas para iniciar una nueva ciclicidad, ¿sí? Y además, tú vas a tener que iniciar esa ciclicidad en la mejor versión de ti misma, ¿sí? O de ti mismo, ¿no? Como resultado de un impulso del infinito, todo va a ser acelerado a una velocidad mayor, una octava de frecuencia más elevada de vibración, un despertar de cada célula, ¿sí? De cada átomo, que permitirá también crear nuevas líneas del tiempo hacia la creación de la nueva Tierra. ¿Qué debo de hacer? Ya di el ejercicio hace ratito, Aglael, sería bueno que lo volvieras a escuchar, porque te hablé de las secuencias de eventos que son importantes observar. Aquí lo más eficiente es que observemos desde la presencia del yo superior, ¿sí? No desde la presencia de nuestros programas mentales. ¿Cómo voy a llegar primero a la presencia del ser superior? Bueno, lo primero que voy a hacer es inhalar, exhalar, estar realmente en la presencia del aquí y el ahora, ¿sí? No en otro lugar. Me escucho respirar, me escucho latir mi corazón, escucho con paciencia y con benevolencia este momento presente, y ya de estando ahí, estando en esa parte tan importante, en esa intimidad con tu ser superior, con tu magna presencia, con ese gran espíritu que hay dentro de ti, entonces va a ser el momento en que tú vas a poder justo observar esa consecución de eventos, ¿sí? ¿Qué nos va a ayudar a cambiarlo? Nuestra perspectiva. Es decir, si yo estoy observando atentamente como observador, ¿verdad? No observando como, digamos, como uno de los personajes de la obra que yo estoy creando, porque para mí, así yo lo veo ahora, todo como una ilusión. Pero si tú lo ves como digamos, una energía en la cual te está induciendo o te está llevando hacia un enojo, te está llevando hacia la tristeza, te está llevando hacia sentirte incómoda de alguna manera u otra, pues ahí hay un mensaje. Primero que nada, en relación con tus emociones, ¿qué está despertando en ti o qué personaje está despertando en esta faceta, ¿no? Primero que nada, ¿no? O sea, esa línea te va a llevar a una obra, a crear una obra teatral. Voy a hablarlo de esa forma, a ver si se puede ser muy, pues muy claro, ¿no? Entonces,
Tú vas a ir directamente a un espacio donde tú vas a abrir tu gran obra teatral, donde vas a hacer todo para que tú vivas esa experiencia, haya una consecución de eventos en ese causa-efecto. Pero si tú en un momento determinado estás viendo desde tu observación lo que vas a crear, ¿sí? Y que justo te estás teniendo, por ejemplo, alguna influencia estelar o estás teniendo la oportunidad de hacerlo súper consciente, ¿sí? O hay un impulso de la energía hacia arriba o una apertura de un portal, pues es en el momento en que tú cambias tu perspectiva. Es decir, que en lugar de estar con una perspectiva específica que no te está funcionando y te está causando sufrimiento, entonces observar más allá, o sea, cambiar tu perspectiva para que puedas observar las múltiples posibilidades que existen en todo lo que tú puedes hacer en el momento en que tú tengas, obviamente, una acción, ¿no? O una palabra o un pensamiento. Porque eso es en realidad lo que se genera, ¿no? Con el pensamiento, con la palabra, con la acción, pues estás generando toda la energía que tenga la condición de lo que tú vas a experimentar. Entonces, lo primero que nada es justo quedarte como observador sin poder accionar, ni pensar, ni tampoco, digo, mucho menos pensar, obviamente, y tampoco hablar, simplemente observar para que tú elijas de manera consciente si esa línea del tiempo te puede llevar, obviamente, a la trascendencia de tu ser superior o a la mejor versión de ti misma, o si tienes que cambiarla porque quizá tú tienes, vamos a ver, muchos problemas con tu familia, ¿no? Tienes problemas con tu papá y tu mamá, pero tú estás viendo que esa línea te está llevando a tener y repetir y repetir, repetir, y no sabes cómo salir de esa rueda de samsara, esa rueda que tú misma has creado con esas relaciones con tus padres, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a cambiar mi línea del tiempo? Pues cambiando, obviamente, advirtiendo la emocionalidad que está surgiendo, advirtiendo la energía que estás emitiendo, que estás pensando y que estás hablando, para que a través de justo eso, entonces hagas el cambio a una perspectiva diferente. Entonces, ahora sí que cuando veas a tus papás, en lugar de pelearte con ellos, pues los abraces, los ames, les agradezcas y te des cuenta que tú puedes ser creadora. Bueno, esto es muy sencillo lo que estoy diciendo, pero así pasa también en los planos también de abundancia, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no estamos atentas a nuestros pensamientos o atentos y mucho menos a nuestras acciones, entonces vamos en la vida así, inclusive a veces de forma indiferente. Entonces, por eso la perspectiva es extremadamente importante. Si cambiamos simplemente de no ver nada más sobre una ciclicidad específica, porque eso es lo que pasa, ¿no? Estamos viendo constantemente la ciclicidad, la vemos y va, viene y vuelves a repetir el pretón y sigues sobre de eso. Entonces, que el cambio de perspectiva es, ¿para qué me sirve esta experiencia? ¿Para qué yo estoy viviendo o quiero vivir esta línea del tiempo? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? ¿Qué es lo que puedo hacer como cambios? Para que a través del cambio yo entonces pueda hacer la mejor versión de mí mismo, porque no tiene que ver ni inclusive la línea del tiempo, ¿verdad? O específicamente, y lo digo para los que sí están en este camino espiritual, que están buscando su trascendencia, bueno, pues no perder el objetivo, ¿no? Primario, que es justo la trascendencia de tu ser, ¿no? Vivir consciente de qué es lo que realmente nutre tu ser interior, qué realmente nutre esa grandiosa y magna presencia que hay y que obra dentro de ti, ¿no? Y bueno, no nutrir a las personalidades, ¿no? Evitarlas a toda costa, ¿no? La personalidad de la vanidad, la personalidad de la soberbia o del soberbio, la personalidad del irritado o irritable, o en fin, hay tantas personalidades, inclusive personalidades con la materia como el éxito y bueno, hay un montón de cosas. Entonces, estar observando perfectamente bien todas esas personalidades con la finalidad de poder elegir la mejor, ¿no? Y la única que creo que nos puede llevar a la ascendencia, a la ascensión, es justo pues estar integrados en el ser superior. Espero que esto te sirva, Aglael, con mucho amor. Espero que sea la respuesta que tú puedas tener de todo esto que estoy hablando. Bien, también quisiera, como último, compartir acerca justo de una, pues,
de una, digamos, un mensaje que llegó de mi ser superior, ¿no? Y ese mensaje, la verdad es que desperté y en el momento de despertar lo escribí y justo tiene que ver con estos temas, entonces los voy a exponer, lo pueden encontrar en mi muro si es que lo desean leer nuevamente y pues con mucho amor también lo comparto en esta transmisión para que así podamos... pues podamos dar también estos mensajes tan importantes que vienen de nuestra esencia divina, ¿no? Y dice así pues, vamos como humanidad saltando líneas del tiempo donde cada numeración o alineación nos da la oportunidad de hacer consciente el camino que deseamos vivir. Algunos quizá, presas de sus personalidades, continúan saboreando sus miedos y creyendo que no existe salida o que conforme siguen responsabilizando o creyendo que el otro tiene también la culpa. Y sí me gustaría decir, hago un paréntesis aquí, es que una de las facetas más importantes para el cambio de las líneas también es comprometernos, ¿sí? Y responsabilizarnos de los que sentimos. Es muy importante. Si tú te responsabilizas de lo que sientes y de lo que estás viviendo, ¿sí? Entonces adquiere un compromiso y el compromiso es un paso hacia adelante, es un paso para que tú te hagas tu tarea, porque la ascensión no es ni colectiva ni es del otro, es tuya, es de cada uno de nosotros. Entonces la experiencia de la maestría humana es justo eso, es darnos cuenta que nos volvemos maestros a medida que nosotros caminamos conscientemente el camino de la conciencia. Digo conscientemente el camino de la conciencia, parece un pleonasmo, pero la verdad me parece muy interesante porque la conciencia plena no es que soy consciente, no soy consciente nada más con algunos detalles, sé que vamos a tener la ascensión y me hago una disciplina espiritual, pero no es suficiente con eso. La maestría es cada minuto y cada segundo estar justo decidiendo conscientemente lo que tú quieres experimentar. Así es que nos volvemos viajeros del tiempo, ¿no? A medida que tú vas educando la mente a dejar el silencio y que también al mismo tiempo te permites a ti de escuchar más tu corazón, te permites más de escuchar tu ser superior, entonces es mucho más fácil que tú puedas también elegir de manera consciente las líneas que quieras vivir. Bueno, sigo y continúo con lo que les estaba dando como información. Así también otros buscando el propósito del espíritu, donde se hacen sabedores de las múltiples oportunidades, ¿sí? Las múltiples oportunidades que hay para cumplir los deseos del alma. Bien, para sostener la visión del propósito de la vida es necesario comprender que va más allá de fomentar las personalidades creadas en la ilusión espiritual, asegurando que porque hacemos rituales o porque estamos en actividades de este camino, ya somos mejores que los demás. Creo que este momento es donde nada puede ser ocultado, donde la verdad se hace presente en lo que estamos creando, donde convergen muchas personalidades tuyas y también de todos los demás, ¿sí? Y también muchas líneas del tiempo, ¿eh? No crean, o sea, vamos saltando como locos sin darnos cuenta. Tenemos que ser conscientes que tenemos que ir de manera ordenada, pero sobre todo que sea con un propósito auténtico y verdadero del alma. ¿Sí? Este gran momento es de mucho discernimiento para no perder el piso, para no perdernos en el mundo de la ilusión o del mismo autoengaño, con pretensiones de tener o hacer, dejando así al ser en el mismo olvido. Por eso el propósito divino es el regreso a la casa interna, ¿no? A la aceptación de nuestra grandeza divina, afirmando también la presencia más elevada de nosotros mismos, sin las caretas, sin los juicios, sin las críticas, sin las suposiciones, solo aceptando que eres nada, ¿eh? Nada, no eres nada, pero eres todo a la vez, eres como en correspondencia como un átomo mínimo y así en correspondencia mayor puede ser inclusive el Sol y la Tierra al mismo tiempo o el mismo universo. Así, en la existencia de nuestra presencia divina, vamos eligiendo la familia que deseamos estar con nosotros, ¿no? Con quien queremos estar acompañados, los amigos que nos respeten y disfruten nuestra compañía, los colegas o compañeros que tengan la misma visión para construir una nueva forma de existencia y de unidad.
Eso es bien bonito y bien importante. No nos perdamos en la ilusión de las formas, basta, porque en las cuestiones espirituales estamos todos en la ilusión. Entonces, si vas a cambiar tu camino, cámbialo conscientemente. Si tú ahorita estás haciendo un proceso espiritual y no estás teniendo resultados, pues entonces elevado de nuestro maestro interior. Pasemos al otro lado del velo, preparados para ser los fuegos vivientes, ardientes de amor y respeto al otro. Eso es extremadamente importante. Por ahí la fotografía que envié era como de un ser materializado, te convertías en un fuego, ¿no? Y justo pues eso va a ser, porque nuestra velocidad atómica va a aumentar a tal extremo que pues nos vamos a volver entes fotónicos, ¿no? Y también, ay, chispas, así como que se paró mi video, no sé, me dijo interrumpido el video. Bueno, no, ya estamos. Así pues, a recordar que constantemente podemos cambiar las líneas del tiempo, ¿no? Y que darnos la oportunidad de mejorar por mucho nuestra experiencia humana, liberando las creencias, los paradigmas, las personalidades creadas, en fin, todo lo que nos cause dolor, ¿no? Como ya les había comentado, seamos los observadores, decidamos conscientemente los deseos del alma, fluyamos con las experiencias, no querramos, ojo con el control, ojo con la manipulación, ojo, por eso obsérvense, o bueno, observémonos, ¿no? Y permitamos que todo se acomode en lo que aún son presas de sus emociones o programas mentales. Todo, miren, se va a mover todo, no hay cosa que no se mueva, porque de veras todo va a ser descreado, ¿sí? Entonces, como dentro de nuestras creencias hay programas, pues necesitamos llegar a tal momento en que nosotros podamos hacer el reseteo electrónico del cuerpo, y eso pues es obviamente a nivel mental. Así es que mi último comentario o mi última aportación para todos los que me estén escuchando es que te rindas. Ríndete ya, ríndete. Eso, la rendición es como que ya, suelto todo, ¿no? Y en ese momento de rendirte, entonces agradécete. Agradécete en este momento, agradécete tener la oportunidad de estar en este momento comprendiendo esta nueva fase de ti mismo. Agradécete de estar viviendo, que puedas cambiar esta línea del tiempo que no te gusta, ¿verdad? Agradécete de poder sentir que te amas, ¿sí? Haciendo obviamente lo mejor para ti mismo, no para el otro. Primero eres tú y tú después y tú al último. Ya después entonces vas a poder sentir realmente que resplandeces o resuenas con amor, ¿no? Porque muchas veces pues nos vamos así como que de la seca a la meca. No, seamos conscientes en lo que estamos haciendo. El amor primero se tiene que generar en uno mismo. Si no hay amor, no hay autoamor, no puedes dar amor, porque simplemente ¿cómo vas a dar algo que no conoces? Entonces vive tu vida, vívela bien, disfrútala, vuélvete tu fiel servidora, eso, o tu fiel servidor, yo así le digo, vuélvete realmente, cocínate rico, haz cosas diferentes, vete esos acontecimientos, esos eventos, esos programas que te están limitando, pero desde la observación, ¿sí? Y entonces haz una referencia de ti para que conscientemente entonces puedas ser llamado al nuevo planeta Tierra y a la nueva Tierra, ¿verdad? Porque solo los seres conscientes, eso sí, pasarán a habitar a la nueva Tierra. Yo no digo que yo lo sea, yo estoy aprendiendo también e intentando obviamente ser consciente y congruente y coherente, cosa que todos son consciente, congruente y coherente, ¿no? Esos tres que pues son ahora sí que la verdad de hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Recordando que la experiencia humana, todo es una ilusión, ¿sí? Si nosotros dentro de esa observación vemos que todo es ilusión, va a cambiar nuestra percepción con respecto a lo que estemos experimentando. Bueno, pues con esto termino y ya me pasé 1 hora y media, qué bárbara soy, me encanta hablar, pero bueno, les espero que toda esta clase que yo he creado para ustedes sea muy fructífera, porque realmente estoy preparándolas para que cada uno de ustedes tenga alguna pues alguna información que les pueda ser útiles
en el camino ahorita de este despertar y que puedan ayudarse a sí mismo y ayudar a su familia a transitar a líneas más elevadas, ¿no? No quedarse en esta separación que ya le estamos viviendo, porque ya estamos así en la separación de mundos, y en esa separación pues más vale mejor ir hacia donde está el propósito divino, ¿no? No hacia el propósito de nuestra materialización, que el éxito, que las cosas como esas, eso es tontería. Entonces pues vayamos viendo bien lo que nuestra alma nos quiere decir, no lo olvides, es importante. Bueno, el espíritu, ¿sí? El espíritu y el alma, que son temas trascendentales y tan diferentes. Los abrazo de todo corazón y que confío en que yo próximamente estaré dando mi última, por este año, mi última programa. Entonces, pues yo les avisaré cuando ya salga, dentro de 15 días nos estamos viendo, creo que es el día 1, ay, se me olvidó verlo, pero bueno, por ahí nos estamos viendo con otro tema muy interesante acerca justo de todo lo que es la dimensión quinta y así también todo lo que es lo cuántico, galáctico y cómo vivir en estas nuevas experiencias. Que tengan una linda noche, gracias a todos y gracias a todas las que me contestaron y me mandaron abracitos por este medio. Hasta pronto y que tengan una linda noche.